Evaluación y gestión de riesgos. Seguridad. Claves en éxitos. Ya conectada Selva Orejón. Ella es CEO de On Branding G, consultora experta en ciberseguridad e identidad digital y es profesora en la Escuela de Policía de Cataluña. La tenemos para hablar de la geopolítica y la ciberseguridad. ¿Cómo influyen las tensiones, por ejemplo, que estamos viviendo entre países en el panorama de las amenazas cibernéticas y el espionaje digital? Profesora, buenas tardes y bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, bien, gracias a usted por dedicarnos estos minutos para entender, ¿no? Hasta qué punto, porque lógico, dentro de esa geopolítica, esos conflictos, por supuesto, también este es un plano en el que puede atacarse. Y esa ciberseguridad, ¿cuánto se compromete, por ejemplo, entre los conflictos que estamos viviendo? Bueno, y de hecho, lo primero de todo, muchísimas gracias por la invitación, porque para mí es todo un honor y me consta que tengo amigos Gracias, venezolanos aquí en España que gracias. están ahora mismo muy atentos. Bueno, por un lado hay que comprender que a día de hoy todos los conflictos, ya sean armamentísticos o no, siempre van a tener como una parte de estos mismos que son los medios que más utilizamos, ¿no? Los digitales. Entonces, ahí, en cualquier situación en la que haya involucrado un medio digital y haya inteligencia de fondo, va a tener que estar bien protegido. Por lo Ujú. tanto, uno de los mejores activos que tenemos a día de hoy es nuestra privacidad y nuestra seguridad. Y como todo lo hacemos a través de medios digitales, habrá que proteger estos mismos. Ujú. Pero además, profesor, hay una arista que muchas veces no se percibe, ¿no? Que es en estos conflictos justamente crear matrices de opinión. Y bueno, esa manipulación está muy presente para buscar que la Sí. opinión pública local o mundial, dependiendo de el conflicto y su envergadura para el planeta, pues se pueda fijar posición a favor de uno u otro. Y es esa, Sí, creo que una de las líneas, esa es una de las que no vemos usualmente y la gente fácilmente cae. exacto, muy, muy, muy bien traído porque las campañas de influencia que existen desde que el mundo es mundo realmente tienen diferentes terrenos de juego. Hay algunos que son muy visibles o que a nosotros nos puede parecer que son más evidentes, pero hay otros que no. Por ejemplo, a día de hoy, y de manera prácticamente transversal, hay diferentes corrientes de opinión alrededor de, por ejemplo, el cambio climático o a través de temas que realmente nos importan a lo largo de todos los países, que es el tema de la inmigración o de la emigración. Todo lo que sea radicalizar las opiniones y polarizarlas y hacer que se entre en conflicto genera un clima de crispación que bueno, pone en el terreno de juego a aquello que algunas personas a lo mejor todavía no conocen, pero que son los sesgos cognitivos. Y Exacto. esto es cómo nosotros somos capaces de, en función de nuestras creencias, digamos que tener lo que nosotros creemos que es una opinión, porque no es una opinión, porque no está formada y porque no está contrastada, pero bueno, vamos a decir que tenemos una serie de creencias y que en función de los algoritmos, en función de nuestras publicaciones y de cómo nos informamos, vamos a ir confirmando esas creencias. Y todo esto, todas las plataformas sociales lo saben. Y quien lo acaban explotando, pues pueden ser desde partidos políticos hasta organizaciones no gubernamentales, Así es. pasando por incluso campañas de marketing, por ejemplo. Así es, exacto. Y pueden ser falsas creencias, ¿no? Que terminan más bien agudizándose, pero me gustaría ver más allá, y sobre todo con usted Ujú. como experta justamente en seguridad, ¿no? La Mm. seguridad del mundo, ¿qué implica el que se trabaje esa polarización a través de los sistemas que tenemos de comunicación, además que nos han globalizado, hacia dónde nos conduce, además como sociedades y en la resolución de Mm. conflictos? Claro, lo primero de todo es que tenemos que entender que las plataformas sociales, a pesar de que nosotros lo veamos como algo como muy humano y muy social, en el fondo es matemática pura. Y Mm. detrás de ellas hay muchos algoritmos. Y detrás de estos algoritmos hay empresas. Y estas empresas normalmente suelen ser de un grupo de empresas y cada uno puede tener ya no solo una corriente de opinión, sino que, por supuesto, hay una serie de intereses que pueden ser económicos, en otras ocasiones pueden ser sociales, en otras ocasiones pueden tener pues diferentes enfoques. Entonces, el hecho de que se nos pueda estudiar de una manera tan transparente a ojos de los propietarios de las plataformas sociales hace que nosotros quedemos bastante más vulnerados, con lo cual una de las principales vías de entrada para poder vulnerar nuestra seguridad es a través de nuestras creencias, a través de nuestras
falsas opiniones. Y por otro lado, y algo que me parece súper interesante de poder analizar, es cómo nos comportamos en función de la información que recibimos. Hace unos cuantos años salió en Netflix un documental que me parece muy interesante, que es el de Cambridge Analytica, que era cómo las diferentes informaciones que estaba obteniendo Meta eran explotadas desde el punto de vista marketingiano. Pero desde que el mundo es mundo, esto se utiliza también entre países y se utiliza también incluso con organizaciones que digamos que trabajan para países pero que no están reconocidas como tal, como por ejemplo los grupos paramilitares o como por ejemplo también nos lo encontramos con grupos criminales, sobre todo en el aspecto ciber, que una de las principales cosas que hacen es estar todo el tiempo haciendo análisis de data para poder ver hacia dónde se está librando este campo de batalla de la opinión Exacto. pública. De hecho, profesora, una de las reflexiones que con frecuencia se hace en estos tiempos, y creo que usted debe haber vivido allá, igual yo lo vivo constantemente con mis más cercanos y en general, es la apreciación de que el mundo está muy revuelto. ¿Hasta qué Sí. punto esa sensación, o sea, realmente es una realidad y además alimentada por el ciberespacio? Sí, sí, totalmente, totalmente. Aquí hace unos cuantos años hubo una serie de, vamos a decir que, de aparentes conflictos sociales que incluso se llevaban al terreno de la calle y que cuando uno lo analizaba pensaba, ostras, cuando hay un movimiento que parece tan espontáneo, hay que analizarlo porque no somos una sociedad excesivamente guerrera. Más bien nos está llevando todo este sobreuso de redes sociales y de smartphones a estar bastante más apáticos, a estar más aplacados, con lo cual cuando algo nos hace levantarnos de la silla, eso es una primera alerta, eso es un cuidado. Esto seguramente te lo han estado inoculando de a poco. Con lo cual, me parece muy interesante que nosotros, por ejemplo, haciendo peritajes, tenemos que analizar si hay un movimiento que es aleatorio o si es un movimiento, o sea, perdona, si es orgánico o si es Sí, orquestado. sí. Cuando es orquestado, tú ves que hay determinados perfiles que son los primeros que publican, qué medios de comunicación se hacen eco. Cuando pasan una serie de días, ya se está llamando casi te diría como al conflicto armado en la calle. Y esto, que lo hemos ido analizando, no solo nos afecta aquí, sino que es transversal a lo largo de todos los países y que está Sí, ocurriendo con muchos continentes. literal. Nos que estamos quedando cortos, esto es mucho, muy complejo y como para tan pocos minutos, pero sí quería rápidamente, para cerrar, un poco revisar, profesora, bueno, los eventos geopolíticos, cómo pueden desestabilizar también las cadenas de suministro de tecnología, ¿no? Totalmente. Solo hace falta ver las crisis que se empezaron a ver a partir del estallido entre Rusia y Ucrania, cómo esto ha acabado generando una situación de aumento del precio, por ejemplo, a la hora de poder hacer construcciones de casas. Han aumentado también los suministros para los propios periféricos de los dispositivos, incluso a nivel de aluminio, a nivel de otro tipo de mercancías que son materias primas para la construcción, pero también para la construcción de nuestros dispositivos. Así que sí, efectivamente, creo que sería muy importante que todos los ciudadanos de este mundo tuviésemos un mapa mental de cuáles son los países que generan qué materias y qué productos se generan con esas materias. Eso nos abriría mucho la mente. Y también ver en qué conflictos están esos países, ¿no? Que generan Justo. determinados, exacto, insumos Y, que son esenciales. Así y es. si no están ellos, ¿cuáles son los aliados que están cercanos a esos países? Tal cual. Gracias. Ha sido un placer conversar con usted, aunque muy breve para mi gusto, profesora Selva Orejón, CEO de On Branding G, consultora experta en ciberseguridad e identidad digital, profesora en la Escuela de Policía de Cataluña. Gracias. Feliz tarde para usted. A ustedes, quédense que en breve regresaremos.